Siempre me ha intrigado lo desconocido. Desde joven, tenía una fascinación inexplicable por los misterios ocultos, aquellos que yacían en los rincones oscuros de la red. A medida que crecía, mi curiosidad se intensificó, y pronto descubrí la Deep Web, un lugar enigmático donde las reglas del mundo conocido parecían no aplicarse. Era un terreno peligroso, lleno de amenazas y secretos enterrados, pero me atraía como un imán. Las advertencias sobre el contenido oscuro y perturbador que se podía encontrar no hicieron más que avivar mi deseo de explorar. Una noche, después de sumergirme en varios foros y mercados clandestinos, me encontré con un enlace sin nombre, sin descripción ni contexto. Parecía no llevar a ninguna parte, pero eso solo incrementó mi deseo de descubrir qué escondía. Hice clic en él, sintiendo una mezcla de emoción y temor. La página que se cargó era sorprendentemente simple. No había gráficos, ni anuncios, ni siquiera un título. Solo un único archivo para descargar, no-abrir, exe. La advertencia era clara, pero en lugar de disuadirme, avivó mi curiosidad. ¿Qué podría ser tan peligroso? ¿Por qué alguien colgaría un archivo en la Deep Web con un aviso tan directo? No pude resistir la tentación y lo descargué, sin saber que ese simple clic cambiaría mi vida para siempre. Mientras el archivo se descargaba, el ambiente en mi habitación pareció cambiar. Un frío inusual comenzó a filtrarse a través de las paredes, y el silencio se tornó ensordecedor, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. Al ejecutar el archivo, la pantalla de mi computadora se volvió negra de inmediato, sumergiéndome en una oscuridad total. Sentí un nudo en el estómago, pero no pude apartar la vista de la pantalla. De repente, un mensaje en rojo sangre apareció en medio de la oscuridad. Has sido elegido. El corazón me dio un vuelco, y una sensación de peligro inminente me invadió. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue aún más perturbador. Mi cámara web se encendió sola, y vi mi propio rostro reflejado en la pantalla. Mi expresión era de confusión y miedo. No había nada más en la pantalla, solo mi imagen, pero el programa seguía ejecutándose en segundo plano, como si estuviera esperando algo más. Intenté cerrar el programa, pero mi computadora no respondía. Los comandos no funcionaban, y el cursor se movía como si tuviera voluntad propia. Fue entonces cuando la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Empecé a golpear las teclas con fuerza, esperando que algo sucediera, que la pantalla volviera a la normalidad, pero nada cambió. Minutos después, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto era simplemente, te estamos observando. El cuerpo del mensaje era escueto, pero aterrador. Sabemos quién eres, sabemos dónde estás, y estamos más cerca de lo que imaginas. Mis manos temblaban mientras leía las palabras, y mi mente se llenó de imágenes de lo que podría estar acechando en las sombras. Desenchufé mi computadora de inmediato, arrancando el cable de corriente con tanta fuerza que casi volqué el escritorio. Pero algo dentro de mí sabía que ya era demasiado tarde. La sensación de ser observado no desapareció, incluso después de haber apagado el dispositivo. De hecho, esa noche, mientras intentaba dormir, la sensación solo se intensificó. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento me hacía saltar. Finalmente, en la oscuridad de mi habitación, sentí una presencia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, resonando en mis oídos. Abrí los ojos lentamente, y en la esquina de mi habitación, vi una sombra alta, más oscura que la propia oscuridad. Parecía humana, pero su forma era borrosa, como si estuviera hecha de humo o de una sustancia que no pertenecía a este mundo.
Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero la sombra no desaparecía. Se mantenía allí, inmóvil, observándome. No pude apartar la vista, aterrorizado de lo que podría suceder si cerraba los ojos. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto, lleno de pesadillas en las que esa sombra me perseguía a través de corredores interminables. Desde entonces, mi vida ha cambiado de manera drástica. Cada vez que enciendo mi computadora, el archivo no-abrir.exe se ejecuta automáticamente, sin importar cuántas veces lo elimine. He intentado formatear el disco duro, comprar una nueva computadora, incluso cambiar de casa, pero nada funciona. El programa siempre encuentra la manera de regresar, y cada vez que lo hace, la sombra en mi habitación parece acercarse un poco más. He buscado ayuda en foros de tecnología, en grupos especializados en la Deep Web, pero nadie ha oído hablar de este archivo. Algunos me han dicho que lo mejor es que me aleje del mundo digital, que lo abandone todo, pero sé que ya es demasiado tarde para eso. Esa presencia no está vinculada solo a mi computadora, ahora está ligada a mí. Las noches son las peores. A veces me despierto de golpe, sintiendo que alguien está junto a mi cama, y veo esa figura oscura inclinada sobre mí, cada vez más definida, cada vez más real. El miedo me paraliza, y no puedo moverme, no puedo gritar. Solo puedo observar mientras se cierne sobre mí, cada vez más cerca, como si estuviera esperando el momento perfecto para atraparme. Sé que el final se acerca. Puedo sentirlo en la forma en que la sombra se manifiesta, en cómo mi vida se ha convertido en un ciclo interminable de paranoia y terror. No sé qué quiere de mí ni por qué fui elegido, pero estoy seguro de que cuando la sombra finalmente llegue a mí, no habrá escape. Y entonces, me pregunto, ¿fui yo quien abrió la puerta a este horror, o simplemente respondí a un llamado que siempre estuvo destinado para mí? Había oído rumores sobre la existencia de un foro en la Deep Web, un lugar conocido como el Club de los Malditos. Los escasos testimonios que circulaban en la superficie de la red hablaban de un lugar en el que personas con intereses oscuros, aquellos que buscaban rituales y pactos, se reunían para compartir conocimientos prohibidos. Se decía que una vez dentro, uno ya no podía salir sin pagar un precio. Mi interés en lo oculto y lo desconocido, un interés que a menudo me había llevado a explorar lugares peligrosos, me empujó a buscar ese foro. Al principio, no fue fácil encontrarlo, la Deep Web es un laberinto lleno de caminos sin salida y trampas para los incautos. Pero mi perseverancia dio frutos, y finalmente, di con la puerta que conducía al Club de los Malditos. Registrarse no fue tan difícil como esperaba. No había preguntas complicadas, solo un nombre de usuario y una dirección de correo electrónico. Sin embargo, desde el momento en que ingresé mis datos, sentí que algo estaba mal. Era como si el foro me estuviera esperando, como si mi llegada hubiera sido predicha. Después de confirmar mi registro, no recibí ninguna bienvenida ni instrucciones. Solo un mensaje privado que apareció en mi bandeja de entrada, firmado por un usuario llamado El Pastor. Bienvenido, nuevo miembro. He estado esperando tu llegada. Aquí comienza tu camino. Haz clic en el enlace para unirte a la sala de chat y prepárate para la iniciación. Mi curiosidad superó mi sentido común, y sin pensarlo demasiado, hice clic en el enlace. La sala de chat era un lugar oscuro y perturbador. Los otros usuarios, cuyos nombres de usuario eran tan inquietantes como Sombras Eternas, El Cosechador y Oscuridad Pura, comenzaron a enviarme mensajes casi de inmediato.
Hablaban en códigos crípticos, mencionaban rituales antiguos y fórmulas que no entendía. Sin embargo, lo que realmente me llenó de terror fue cuando uno de ellos, sin que yo hubiera compartido nada personal, mencionó mi nombre real. ¿Cómo podían saberlo? El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero aún así, no me desconecté. Mi sentido común me decía que debía alejarme, pero algo, una fuerza oscura que no podía identificar, me mantenía atado a esa sala. Fue entonces cuando el pastor me envió otro mensaje privado. ¿Estás listo para la iniciación?, escribió. El tono del mensaje era claro, no había opción de decir que no. En ese momento, mi curiosidad se convirtió en puro terror, pero aún así, algo me impulsaba a seguir. Con las manos temblorosas, respondí que sí. La respuesta de el pastor llegó de inmediato, dándome instrucciones precisas. Debía encender una vela frente a mi pantalla y recitar unas palabras que él me envió. Eran palabras en un idioma que no reconocía, pero al leerlas en voz alta, sentí que algo antiguo y maligno despertaba en el fondo de mi mente. La habitación, que hasta entonces había estado en silencio, se llenó de un frío glacial. La llama de la vela comenzó a parpadear, como si una ráfaga de viento invisible la agitara. El ambiente se volvió denso, pesado, y la sensación de estar acompañado, aunque estuviera solo, se hizo insoportable. De repente, una risa macabra, profunda y resonante, salió de los altavoces de mi computadora, seguida por un estruendo que provenía de la puerta de mi habitación. Salté de mi asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Cuando me acerqué a la puerta, vi algo que me heló la sangre, unas marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por mi habitación. Las marcas eran profundas, irregulares, como si una fuerza invisible hubiera rasgado el suelo con garras gigantescas. Intenté convencerme de que todo era una coincidencia, pero las marcas eran reales, demasiado reales para ser una ilusión. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de las marcas y la risa resonante llenaban mi mente. Las pesadillas que siguieron fueron aún peores. En ellas, me veía atrapado en un lugar oscuro, rodeado por figuras encapuchadas que murmuraban en ese extraño idioma, repitiendo las palabras que había recitado antes. En mis sueños, las figuras se acercaban cada vez más, sus rostros ocultos, pero sentía sus ojos fijos en mí, juzgándome, esperando. Cuando desperté, el alivio fue momentáneo. Las marcas en el suelo seguían allí, más profundas que antes. Era como si, durante la noche, lo que fuera que había dejado esas marcas hubiera regresado para continuar su obra. Intenté limpiar el suelo, borrarlas, pero no se iban. Parecían estar grabadas en el mismo material, como si hubieran sido esculpidas por una fuerza sobrehumana. Desesperado, traté de desconectarme del foro. Quería cerrar mi cuenta, olvidar que alguna vez había oído hablar del Club de los Malditos. Pero cada vez que lo intentaba, mi computadora se bloqueaba, y la risa, esa risa aterradora, volvía a resonar en mi habitación. Era como si el foro no me permitiera irme, como si hubiera firmado un pacto que no podía romper. Con el tiempo, comencé a notar más cosas extrañas. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón aparente, escuchaba susurros cuando estaba solo, y siempre tenía la sensación de que alguien o algo me observaba desde las sombras. Intenté buscar ayuda, pero cada vez que hablaba de lo que me estaba sucediendo, las personas a mi alrededor comenzaban a alejarse, como si una maldición nos estuviera afectando también. Los sueños empeoraron, se volvieron más vívidos, más reales. En uno de ellos,
Me vi a mí mismo en la misma sala de chat, rodeado por los otros usuarios, pero esta vez podía ver sus rostros. Eran pálidos, con ojos vacíos, y me miraban con odio y hambre. El pastor estaba allí también, y en su rostro se dibujaba una sonrisa cruel. No hay escapatoria, me dijo en el sueño, y al despertar, encontré un nuevo mensaje en mi bandeja de entrada con esas mismas palabras. Las marcas en el suelo se habían extendido por toda la habitación, formando un círculo perfecto alrededor de mi cama. Ya no eran solo marcas, parecían runas, símbolos de un lenguaje antiguo y olvidado. Sabía que mi tiempo se estaba agotando, que lo que fuera que había despertado estaba cada vez más cerca de mí. Ahora, cada noche, siento su presencia más fuerte, más palpable. La risa se ha convertido en un acompañante constante, una banda sonora de mi vida que nunca se detiene. Sé que algo vendrá por mí, algo que traje a este mundo con mi curiosidad insaciable. Y sé que cuando lo haga, no habrá forma de escapar. No importa si dejo la computadora, si me mudo o si trato de olvidar. Lo que sea que esté acechándome, está vinculado a mí, y no se detendrá hasta completar su tarea. En el fondo, me doy cuenta de que el Club de los Malditos no es solo un foro. Es un lugar, un estado del ser, un pacto que he sellado con lo desconocido. Un pacto que, al final, requerirá un pago, un precio que estoy empezando a comprender demasiado tarde. Desde que era adolescente, había escuchado rumores sobre los rincones más oscuros de la Deep Web. Historias de vídeos perturbadores, contenidos tan grotescos que podían dañar la mente de quien los viera. La mayoría de esas historias eran solo leyendas urbanas, narraciones exageradas para asustar a los incautos. Yo siempre había sido escéptico, nunca había encontrado un vídeo que realmente me afectara, aunque había explorado mucho en busca de algo que desafiara mi umbral de miedo. Hasta que un día, mi suerte cambió. Era una noche como cualquier otra, me encontraba navegando por uno de esos sitios oscuros, repletos de contenido que no se vería en la superficie de la red. Los foros y páginas eran un amasijo de enlaces rotos, archivos corruptos y estafas, pero en medio de todo eso, un título llamó mi atención: no lo mires. La advertencia estaba escrita en letras rojas, como si alguien hubiera querido hacer énfasis en el peligro que representaba. A pesar de la sensación de inquietud que me invadió, mi curiosidad pudo más, y sin pensarlo demasiado, hice clic. El vídeo comenzó con imágenes distorsionadas y ruidos estáticos que arañaban mis oídos. La calidad era pésima, como si hubiera sido grabado con un equipo antiguo o dañado. Sin embargo, a medida que avanzaba, la imagen comenzó a enfocarse, revelando una figura encapuchada de pie en una habitación vacía. La figura estaba inmóvil, casi como una estatua, y su presencia era inquietante. El aire en mi habitación se volvió denso, y la temperatura pareció descender de golpe, como si la misma pantalla emanara una frialdad que se extendía hasta mis huesos. La figura levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro cubierto de cicatrices y marcas que parecían quemaduras. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, hundidos y oscuros, carecían de toda humanidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, el vídeo saltó a una escena completamente diferente, una transición abrupta que casi me hizo saltar de la silla. La nueva escena mostraba un acto de violencia brutal, alguien, o algo, estaba siendo torturado. No pude distinguir los detalles, pero los gritos y el sonido de la carne desgarrándose eran claros como el agua. Era una imagen tan perturbadora que quise cerrar el vídeo al instante,
pero mi pantalla se congeló. Intenté cerrar la ventana del navegador, pero el cursor no respondía. Golpeé el teclado, traté de forzar el apagado, pero nada funcionaba. Era como si la computadora estuviera poseída por una fuerza maligna que no me permitiría escapar de lo que estaba viendo. Mientras luchaba por apagar el dispositivo, el vídeo continuaba reproduciéndose, como si se burlara de mi desesperación. Mi respiración se aceleró y el pánico comenzó a apoderarse de mí. En ese momento, la figura en el vídeo levantó la vista, y aunque sabía que era imposible, sentí que sus ojos vacíos me miraban directamente. Lo siguiente que ocurrió fue peor de lo que hubiera podido imaginar. La figura susurró mi nombre. Mi nombre real. No podía entender cómo era posible, como ese ser en el vídeo sabía quién era yo. Mi mente se negó a aceptar lo que estaba ocurriendo, pero antes de que pudiera procesarlo, la figura mencionó una dirección. Mi dirección. Un escalofrío mortal recorrió todo mi cuerpo. En un acto reflejo, desenchufé la computadora de la corriente, cortando toda conexión con el horror que acababa de presenciar. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de recuperar el aliento, intentando convencerme de que todo había sido una alucinación. Sin embargo, sabía que lo que había visto era real. Estaba grabado en mi mente, como un tatuaje que no podría borrar. Esa noche, intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que todo había sido una coincidencia, que debía haber alguna explicación racional. Pero las sombras en mi habitación parecían más densas, más presentes. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento se sentía como una amenaza inminente. Finalmente, después de horas de dar vueltas en la cama, el sueño me venció. Fue un sueño inquieto, plagado de pesadillas que no podía recordar con claridad, pero que me dejaron una sensación de terror profundo. De repente, me desperté de golpe por un sonido fuerte, un golpe seco que resonó en toda la casa. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente mientras me levantaba de la cama. El golpe venía de la puerta de entrada. Respirando con dificultad, me acerqué con cautela. Cada paso resonaba en el silencio de la noche, y el eco parecía alargarse de manera antinatural. Miré por la mirilla, esperando ver a alguien, algo, pero no había nadie. Abrí la puerta lentamente, mi mano temblando en el picaporte. El frío de la noche me envolvió, pero fuera de eso, todo estaba en calma. Sin embargo, algo no encajaba. Regresé a mi habitación con el corazón aún latiendo desbocado. Mientras intentaba recuperar la calma, noté un brillo en mi escritorio. Mi teléfono, que había dejado cargando, estaba encendido, reproduciendo algo. Me acerqué con recelo y el horror me invadió cuando vi lo que mostraba en la pantalla. Era el vídeo. El mismo vídeo que había visto en la computadora, pero esta vez mostraba algo diferente. Era una transmisión en vivo, una imagen en tiempo real de la puerta de mi entrada, la misma puerta en la que había escuchado el golpe hace solo unos minutos. Mi respiración se detuvo por un instante, y el pánico se convirtió en una presencia tangible que me oprimía el pecho. El vídeo estaba en mi teléfono, algo que yo no había hecho. Sentí que mi mente estaba al borde de quebrarse. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién lo había puesto? Antes de que pudiera responderme, la imagen en la pantalla cambió. La cámara, como si fuera manejada por una mano invisible, comenzó a moverse lentamente por el interior de mi casa. Reconocí el pasillo, la sala de estar, todo se veía como si alguien estuviera caminando por mi casa en ese preciso momento. Finalmente, la cámara se detuvo frente a la puerta de mi habitación.
Mi respiración era casi inexistente, y el sonido de mi corazón latía tan fuerte que era lo único que podía escuchar. En la pantalla, la imagen temblaba ligeramente, como si la persona, o lo que fuera, estuviera parada justo al otro lado de la puerta, esperando el momento adecuado para entrar. Lleno de un terror indescriptible, arrojé el teléfono al suelo, pero antes de que pudiera siquiera pensar en una acción, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. El grito que se formó en mi garganta murió al instante. La figura del vídeo, la misma figura encapuchada con el rostro cubierto de cicatrices, estaba allí, en el umbral de mi puerta, mirando directamente hacia mí. Todo mi cuerpo se paralizó. Quería correr, pero mis piernas no respondían, quería gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. La figura dio un paso hacia adelante, y la oscuridad que la envolvía parecía extenderse, llenando toda la habitación. Sentí un frío abismal, como si todo el calor y la vida hubieran sido arrancados de mi entorno. De repente, la figura se inclinó hacia mí, y con una voz gutural y desprovista de humanidad, susurró una última palabra, una palabra que no pude entender, pero cuyo sonido resonó en lo más profundo de mi ser. En ese momento, toda la habitación se oscureció, y sentí como si la realidad misma se desmoronara a mi alrededor. Desperté al día siguiente en el suelo de mi habitación. El sol brillaba débilmente a través de las cortinas, y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero algo estaba diferente, algo había cambiado en mí. Mi computadora seguía desenchufada, y mi teléfono estaba apagado, pero sabía que no estaba solo. Sabía que esa figura, ese ser, había dejado su marca en mí. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un infierno. No importa a dónde vaya, siempre siento su presencia. Las sombras parecen más profundas, los espejos me devuelven una imagen que no es completamente mía, y cada vez que me miro a los ojos, veo un destello de esos ojos vacíos y hundidos que me miraron a través de la pantalla. El vídeo fue solo el comienzo, una puerta que nunca debí haber abierto, pero que ahora no puedo cerrar. Y sé, con una certeza que me aterroriza, que algún día, esa figura regresará para completar lo que comenzó. Todo comenzó con una conversación casual entre amigos. Estábamos en un bar, tomando unas cervezas, cuando uno de mis amigos mencionó un servicio de mensajería en la Deep Web. Según él, este servicio podía conseguir cualquier cosa que desearas, siempre que estuvieras dispuesto a pagar el precio adecuado. Sonaba como una de esas historias de terror que se cuentan para asustar a los curiosos, pero la forma en que lo describió, con un tono serio y casi temeroso, despertó mi interés. No es un juego, me advirtió, pero la curiosidad que siempre había sido mi compañera me impulsó a indagar más. Esa noche, regresé a mi apartamento, y sin poder sacarme la idea de la cabeza, encendí mi computadora y accedí a la Deep Web. Después de navegar por varios enlaces y sumergirme en los oscuros rincones de la red, encontré la página de la que hablaba mi amigo. No tenía nombre ni título, solo un fondo negro con una caja de texto en el centro y una simple pregunta: ¿qué deseas? Las palabras eran simples, pero cargadas de una sensación de ominosidad que me puso la piel de gallina. Sin embargo, el escepticismo y la adrenalina me empujaron a escribir dos palabras: sorpréndeme. Presioné Enter y la pantalla se apagó de inmediato, dejando mi habitación en la oscuridad. No pensé mucho en lo que había hecho. Para mí, era solo un truco, una broma más en la Deep Web, algo que no llevaría a nada.
Me acosté esa noche, convencido de que no había nada de qué preocuparse. Pero al día siguiente, mi percepción de la realidad cambió para siempre. Era temprano por la mañana cuando escuché un golpe en la puerta de mi apartamento. No esperaba a nadie, y al abrirla, no vi a nadie en el pasillo. Sin embargo, al mirar hacia abajo, encontré un paquete. Era una caja marrón sencilla, sin remitente, sin etiquetas, nada que indicara de dónde había venido. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi estómago, pero la curiosidad, una vez más, me empujó a llevar la caja al interior. Me senté en la mesa de la cocina, y con manos temblorosas, abrí el paquete. Dentro, había una caja de madera oscura, con un candado oxidado que parecía haber estado allí durante décadas. Lo extraño era que no había llave, pero, sorprendentemente, el candado se abrió con facilidad al primer tirón. Cuando levanté la tapa, me encontré con algo que me heló la sangre, una foto de mí mismo, durmiendo en mi cama. La imagen era nítida, tomada desde un ángulo que solo podía haber sido capturado desde dentro de mi habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba encontrar una explicación racional. Había cerrado mi puerta con llave, no había señales de que alguien hubiera entrado. Pero la foto estaba allí, una prueba irrefutable de que alguien, o algo, había estado en mi habitación mientras dormía. Esa noche, me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Revisé cada rincón de mi apartamento, asegurándome de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas con llave. Coloqué una silla contra la puerta de mi habitación, encendí todas las luces y me quedé despierto hasta tarde, con la esperanza de que lo que había experimentado fuera algún tipo de broma macabra. Pero en el fondo, sabía que no era así. Alrededor de la medianoche, mientras intentaba distraerme con la televisión, mi computadora, que estaba apagada, se encendió por sí sola. La pantalla brilló en la oscuridad, y mi nombre apareció en grandes letras blancas. Un mensaje comenzó a escribirse lentamente, como si alguien, en algún lugar, estuviera tecleando en tiempo real. ¿Te sorprendió? El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. No tenía idea de cómo mi información había sido comprometida, cómo este mensajero oscuro sabía tanto sobre mí. Desconecté la computadora de la corriente, pero el mensaje permaneció en la pantalla, como si la máquina hubiera cobrado vida propia. Esto no puede estar pasando, me repetía una y otra vez, pero la realidad era innegable. No estaba solo. El patrón se repitió cada noche después de ese primer paquete. Siempre llegaba un nuevo paquete, siempre dejado en mi puerta, siempre con una nueva foto de mí, capturada en momentos cada vez más privados. Una imagen de mí cepillándome los dientes en el baño, otra de mí mientras estaba sentado en mi sofá, mirando la televisión. Cada nueva foto hacía que el miedo se convirtiera en un constante compañero de vida. No importaba lo que hiciera, no podía evitar sentir que estaba siendo observado en todo momento. Mi paranoia creció a niveles insoportables. Cambié las cerraduras de mi puerta, instalé cámaras de seguridad, incluso cambié de apartamento, mudándome a otra ciudad en un intento desesperado por escapar de la sombra que me perseguía. Pero nada funcionó. El primer día en mi nuevo hogar, encontré otro paquete en la puerta, idéntico a los anteriores. Al abrirlo, mi corazón se detuvo por un momento. Esta vez, la foto me mostraba mientras desempacaba mis pertenencias en la nueva casa. La idea de que alguien, o algo, había seguido mis movimientos hasta allí, me dejó completamente aterrado. Intenté romper el ciclo. Dejé de usar la computadora, cambié mi número de teléfono, abandoné toda tecnología que pudiera ser usada para rastrearme.
Pero el mensajero oscuro siempre encontraba la forma de llegar a mí. Sin importar cuán desconectado estuviera del mundo, el siguiente paquete aparecía, como un reloj maldito, siempre puntual, siempre con un nuevo fragmento de mi vida capturado. Con el tiempo, los mensajes empezaron a acompañar las fotos, escritos a mano en papeles que olían a moho y humedad. Nos estamos acercando, decía uno. No puedes escapar, advertía otro. Cada palabra penetraba en mi mente como un cuchillo afilado, hasta el punto en que no podía pensar en otra cosa que en el inevitable encuentro que se avecinaba. La desesperación me llevó a consultar a expertos en seguridad, hackers, incluso. Busqué la ayuda de un investigador privado. Pero nadie podía explicarlo. Todos los rastros llevaban a un callejón sin salida. Las cámaras de seguridad que instalé no captaban a nadie dejando los paquetes, y mis dispositivos, aunque desactivados, seguían recibiendo mensajes o reproduciendo esos mismos sonidos inquietantes en medio de la noche. Era como si la propia realidad se estuviera retorciendo en mi contra, cada paso que daba para protegerme solo lo acercaba más. Los días se volvieron semanas, y las semanas se transformaron en meses. Mi salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, era atormentado por sueños en los que una figura oscura, sin rostro, me observaba desde la esquina de la habitación, acercándose cada vez más. Mi vida social se desmoronó, mis amigos se alejaron, incapaces de entender mi paranoia, mi constante estado de alerta. Me encontraba en un estado de aislamiento absoluto, atrapado en mi propio infierno personal, con la única compañía del mensajero oscuro y sus aterradores envíos. Las fotos, sin embargo, empezaron a mostrar más que solo mi vida cotidiana. Comenzaron a revelarme en situaciones de vulnerabilidad emocional. Una imagen me mostraba llorando en la ducha después de un ataque de pánico particularmente severo. Otra capturaba el momento en que rompí un espejo en un arrebato de ira y miedo. Pero lo peor llegó cuando los paquetes empezaron a contener no solo fotos, sino también objetos personales que nunca había salido de mi apartamento, mi cepillo de dientes ensangrentado, una camisa rasgada que había arrojado a la basura, incluso mi pasaporte, que había estado guardado bajo llave en una caja fuerte. No había forma de que alguien pudiera tener acceso a esos artículos, y sin embargo, ahí estaban, en manos del mensajero oscuro. Fue entonces cuando comprendí que esto no era solo un juego psicológico. Estaba en peligro real. Mi propia vida parecía pender de un hilo, y el mensajero oscuro tenía el control absoluto. Comencé a temer no solo por mi salud mental, sino también por mi vida. Los mensajes, que inicialmente solo provocaban miedo, ahora eran amenazas veladas. Nos estamos acercando, pronto, muy pronto, prepárate para el final. No eran solo palabras, eran sentencias. Desesperado, recurrí a medidas extremas. Consulté a personas que se especializaban en lo paranormal, en maldiciones, y otros fenómenos inexplicables. Ninguno pudo ofrecer una solución definitiva, pero todos coincidían en una cosa: lo que enfrentaba no era de este mundo, y no podía ser detenido por medios convencionales. Algunos sugirieron rituales de protección, otros me aconsejaron que abandonara todo e intentara desaparecer por completo. Pero en el fondo, sabía que no había escape. El punto culminante llegó una noche de tormenta. Estaba sentado en mi sala de estar, envuelto en una manta, con todas las luces encendidas, cuando escuché un golpe seco en la puerta. No era el sonido ligero de un paquete dejándose caer, sino un golpe fuerte y deliberado, como si alguien estuviera exigiendo que abriera. Me quedé inmóvil, el miedo paralizando cada músculo de mi cuerpo. Sabía que este era el momento que había estado temiendo. Reuniendo todo el valor que me quedaba, me levanté y caminé lentamente hacia la puerta. Mi respiración era errática, y podía sentir el sudor frío recorriendo mi espalda.
Al llegar a la puerta, dudé por un segundo, pero finalmente giré el pomo y la abrí. La oscuridad de la noche se extendía frente a mí, iluminada solo por los relámpagos que rasgaban el cielo. Allí, bajo la lluvia, estaba el mensajero oscuro. No podía ver su rostro, solo una figura alta y encapuchada que sostenía un último paquete. No se movió, no dijo nada, solo extendió su mano, ofreciéndome el paquete como si fuera un regalo. Mis manos temblaron mientras lo tomaba, y en ese instante, sentí un frío antinatural que parecía absorber toda la calidez de mi cuerpo. El mensajero oscuro se quedó allí, observándome, su presencia llenando el aire con una pesadez indescriptible. Sin saber qué más hacer, abrí el paquete frente a él. Dentro, no había fotos esta vez, ni objetos personales. Solo una pequeña urna negra, cuidadosamente tallada, con mi nombre grabado en la tapa. El mensaje era claro, y su significado me golpeó con la fuerza de un camión. Este era el último paquete, el final del juego. Al levantar la vista, el mensajero ya no estaba. La puerta de mi casa estaba abierta de par en par, y el viento y la lluvia se colaban por el umbral, pero él había desaparecido en la oscuridad. Cerré la puerta con un esfuerzo tremendo, sintiendo que mis fuerzas me abandonaban. Esa noche, me quedé despierto, con la urna en las manos, esperando el golpe final, pero nada ocurrió. El silencio era ensordecedor, y la casa parecía más vacía que nunca. Finalmente, el agotamiento me venció, y me quedé dormido en el sofá, la urna aún entre mis dedos. A la mañana siguiente, desperté en un estado de calma inquietante. La urna seguía en mis manos, pero algo había cambiado. El miedo que había sentido durante meses había desaparecido, sustituido por una extraña resignación. Sabía lo que tenía que hacer. Sin pensarlo dos veces, salí de la casa, llevando la urna conmigo. Me dirigí a un lugar que solía visitar en mi infancia, un bosque denso y oscuro a las afueras de la ciudad. Allí, cavé un agujero y enterré la urna, con la esperanza de que al hacerlo, podría enterrar también el horror que me había perseguido. No pronuncié palabras, no realicé ningún ritual. Solo cubrí la urna con tierra, dejándola en la oscuridad donde pertenecía. Desde ese día, los paquetes dejaron de llegar. Mi vida comenzó a retomar un semblante de normalidad, pero sabía que nunca sería el mismo. El mensajero oscuro me había dejado, pero no sin llevarse algo de mí, algo que nunca recuperaría. A veces, en la quietud de la noche, todavía puedo sentir su presencia, una sombra en el borde de mi visión, como un recordatorio de que, aunque haya escapado, el final aún no ha llegado. Porque sé, con una certeza que me hiela los huesos, que algún día, de alguna manera, el mensajero oscuro volverá, y cuando lo haga, será para llevarme consigo a un lugar del que no hay retorno. Todo comenzó en una noche como cualquier otra. Como un apasionado de los videojuegos, siempre estaba en busca de la próxima gran experiencia. La idea de encontrar algo único, algo que nadie más hubiera jugado antes, me atraía más de lo que quería admitir. Así que, cuando en uno de esos foros oscuros y sombríos de la Deep Web descubrí un enlace que prometía una experiencia de juego como ninguna otra, no pude resistir la tentación. La página era básica, sin ningún tipo de adornos. Solo un fondo negro y un texto en letras rojas que parpadeaba inquietantemente: descarga Game Over, exe para comenzar. No había reseñas, no había indicios de qué tipo de juego era, solo una promesa de algo más allá de lo ordinario. Sin dudarlo, hice clic en el enlace y descargué el archivo. Un hormigueo de anticipación recorrió mi espalda mientras se completaba la descarga. El juego se instaló rápidamente y sin contratiempos. Cuando lo abrí,
La pantalla se tornó negra por un momento antes de mostrar un simple menú con opciones básicas: nuevo juego, cargar y salir. Algo en la simplicidad del diseño, en la falta de cualquier logotipo o música, me puso nervioso, pero mi curiosidad era más fuerte. Hice clic en nuevo juego. El juego comenzó en un entorno pixelado, un bosque oscuro y denso que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Controlaba a un personaje simple, una figura sin rasgos distintivos, solo un cuerpo humanoide hecho de bloques y píxeles. Moví al personaje hacia adelante, explorando el bosque, sintiendo una extraña mezcla de fascinación y creciente inquietud. Al principio, parecía un juego de aventuras común, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Cada vez que movía el mouse, sentía una extraña conexión con el personaje, como si el juego estuviera respondiendo a algo más que mis comandos. Era como si el juego estuviera consciente de mí, no solo de mis acciones, sino de mi presencia, de mi existencia al otro lado de la pantalla. El bosque en el juego parecía infinito, pero tras un tiempo de exploración, mi personaje llegó a una casa abandonada. Algo en su diseño me resultó extrañamente familiar. La fachada deteriorada, las ventanas rotas, la puerta entreabierta. Me sentí mareado por un momento, como si hubiera visto esa casa antes, pero no podía recordar dónde. Aún así, dirigí al personaje hacia la puerta y entré. Dentro, el interior estaba destrozado, cubierto de polvo y telarañas. El silencio en el juego era tan profundo que podía oír mis propios latidos en los oídos. Mientras exploraba la casa, el personaje llegó a una habitación en particular, una sala de estar. Al entrar, me encontré cara a cara con algo que me dejó helado, un retrato de mi familia. Una fotografía antigua, tomada cuando era un niño pequeño, en nuestra antigua casa de campo. Me quedé paralizado, con el corazón en la garganta. ¿Cómo era posible que un juego que acababa de descargar de un rincón oscuro de la Deep Web tuviera una imagen de mi familia? ¿Cómo podía estar representada en un entorno pixelado que, hasta donde yo sabía, no debería haber existido? Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la pantalla se congeló, y un mensaje en rojo brillante apareció: sal del juego o pierde algo preciado. Las palabras me enviaron un escalofrío por la columna. Intenté salir del juego, pero mi computadora no respondía. El cursor no se movía, y el teclado estaba muerto. Golpeé la tecla de encendido, pero nada sucedió. El pánico comenzó a asentarse. De repente, escuché un ruido proveniente del pasillo de mi casa. Era el mismo sonido que había escuchado en el juego cuando el personaje abrió la puerta principal de la casa. Era como si el juego estuviera rompiendo la barrera entre la ficción y la realidad. Me levanté lentamente, sintiendo que cada fibra de mi ser se tensaba, y me dirigí hacia la puerta de mi habitación. El pasillo estaba en silencio, pero una extraña sensación de que algo no estaba bien me invadió. Miré hacia el final del pasillo. Durante un segundo, pensé ver una sombra moverse rápidamente, pero cuando parpadeé, ya no había nada. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío comenzó a formarse en mi frente. Regresé a mi habitación, pero cuando volví a mirar la pantalla, el juego había cambiado. Mi personaje estaba ahora parado en medio de la sala de estar, pero no estaba solo. Detrás de él, una sombra alta y oscura acechaba, con ojos rojos brillando en la oscuridad. La sombra parecía moverse, acercándose cada vez más. Intenté desesperadamente cerrar el juego, pero la computadora seguía sin responder. Finalmente, la sombra atrapó a mi personaje, y en ese instante, la pantalla se apagó por completo, sumiendo mi habitación en una oscuridad total.
Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y un zumbido bajo llenó el aire, vibrando en mis oídos. Fue entonces cuando escuché otro sonido en la casa, esta vez proveniente de la habitación de mi hermano pequeño. Salí corriendo de mi habitación, con el corazón en la garganta, y me dirigí hacia su cuarto. La puerta estaba entreabierta, y la luz del interior parpadeaba, lanzando sombras danzantes en las paredes. Empujé la puerta y entré, pero la habitación estaba vacía. La cama estaba revuelta, como si mi hermano hubiera sido arrancado de ella con fuerza. Grité su nombre, pero no hubo respuesta. Busqué por toda la casa, pero no había rastro de él. Desesperado, volví a mi habitación, esperando encontrar alguna pista, algo que me dijera que todo esto era un mal sueño. Pero cuando encendí la computadora, la pantalla volvió a la vida por sí sola, mostrando un último mensaje: juego terminado. Ese mensaje era frío, insensible, como si la desaparición de mi hermano fuera solo una consecuencia más del juego. Mis piernas cedieron, y me derrumbé en la silla, sintiendo una desesperación total. Sabía que no era una coincidencia, que el juego había tomado a mi hermano, como una especie de precio por mi insensatez, por haber entrado en un mundo del que no entendía las reglas. Durante las semanas siguientes, intenté encontrar respuestas. Visité a expertos en seguridad cibernética, denuncié la desaparición de mi hermano a la policía, e incluso contacté a investigadores privados. Nadie podía explicar lo que había sucedido. El archivo Game Over.exe había desaparecido de mi computadora, como si nunca hubiera existido, y los registros de mi actividad en la Deep Web también habían sido borrados. La desaparición de mi hermano fue un misterio sin resolver. La policía no encontró ninguna pista, y eventualmente, el caso fue archivado como uno de los muchos casos sin resolver. Pero yo sabía la verdad. Sabía que mi hermano estaba atrapado en algún lugar, más allá del alcance de este mundo, en las profundidades de un juego que nunca debería haber jugado. Ahora, cada vez que escucho ruidos en la casa, especialmente en la noche, no puedo evitar pensar que la sombra todavía está aquí, acechando, esperando a que cometa otro error. He abandonado los videojuegos, y cada vez que pienso en lo que sucedió, una sensación de culpa insoportable me invade. A veces, en el borde del sueño, creo escuchar la voz de mi hermano, llamándome desde la oscuridad, pidiendo ayuda. Pero cuando me despierto, solo encuentro silencio. Y cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos rojos brillando en la oscuridad, recordándome que el juego nunca terminó realmente. Solo está esperando que alguien más lo inicie de nuevo.